Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Estoy ahora mismo aquí en la calle Felipe Romero. Mira, no se ve nada. Estamos desde las 5 de la tarde, se fue la corriente aquí. Y mira qué hora es, no llega la corriente aquí. Mire, aquí bueno, casi son 7 horas sin corriente. La que tenemos aquí, mire, no se puede ver nada porque bueno, estamos en la oscuridad de la noche. Aquí en Zaguaetánamo, provincia de Holguín. Esto es realmente prácticamente esto es un terrorismo de Estado. Porque es que nadie ha podido cocinar, las personas aquí no han podido cocinar. Se fue a las 5 de la tarde y no se sabe nada, no hay información, no dieron información de nada. Y nadie ha podido cocinar aquí, viejitos, niños y en realidad el pueblo en general no ha podido cocinar, nadie ha podido comer aquí porque la corriente no hay fluido eléctrico, ¿entiendes? Y esto es una planificación, esto no es porque haya avería ni hay nada de eso, esto es una planificación lo que hay, ¿me entiendes? La planificación es la que mire, ahora viene un carro ahí, viene un carro pasando ahí que está alumbrando ahora, mire la oscuridad que hay, miren toda la oscuridad, la casa oscura, todo el mundo oscuro y no hay fluido eléctrico. Es Alfredo Álvarez. Estoy transmitiendo desde aquí de Zaguaetánamo. Esto realmente es algo que no se puede explicar. 64 años metiéndole mentira al pueblo de una supuesta revolución. De que según el dictador Fidel Castro, en este tiempo ya nosotros íbamos a tener un desarrollo incomparable con cualquier país latinoamericano, incluso de Europa. Eso fue lo que se le dijo al pueblo en el 1959 y todavía se le sigue diciendo a la gente que avanzamos y eso le duele. ¿A quién le duele eso? Claro, le duele al pueblo, que lo que avanzan son la clase dominante, el comité central y toda la camarilla de ladrones que hay ahí. Eso sí, a eso sí no le falta el fluido eléctrico. Eso en estos momentos ya se comieron la langota, se comieron el queso, se comieron y están reposando ahora con el citrogal. Sin embargo, el pueblo no ha comido nada. En este pueblo en Zaguaetánamo no ha podido cocinar ni ha podido comer. Los niños, los ancianos y en realidad todo. El pueblo en general no tiene alimento. No ha podido cocinar. El poquito de comida, detrás de que hay una miseria terrible. Y entonces el poquito de comida que aparece, que la gente en la lucha acá en Espada no la puede cocinar porque no hay fluido eléctrico. ¿Entiendes? Y entonces el poquito de comida que mucha gente tiene en el frío para poder subsistir, entonces también se echa a perder. ¿Me entiendes? Porque bueno, con 5 horas de que se empieza a descongelar la carne o el que tenga un pedacito de carne, que tenga un pedacito de mortadela, lo que sea, a esa hora ya empieza a descomponerse. ¿Entiendes? Quiere decir que como quiera, es un laberinto. Estamos viviendo como una polilla en una botella, donde de aquí no se puede salir ni se puede decir nada. ¿Me entiendes? Es así. Este video a lo mejor, esto que estoy diciendo a lo mejor ya empiezan a reprimir, mañana pasado empiezan a reprimir, porque bueno, estoy así aquí nadie puede hablar, nadie puede decir nada porque enseguida ya eres un terrorista o eres contrario al gobierno. Pero yo sí hablo lo que me dé la gana a mí, ¿eh? Hablo lo que me dé la gana. A mí lo único que pueden hacer es venir y matarme aquí donde estoy yo, aquí en la calle Felipe Romero. Mi nombre es Alfredo Álvarez, soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Oíste, a mí yo hablo lo que me dé la gana a mí, la seguridad y a Diacanel y a toda la pandilla de ladrones y esas cosas se lo digo, yo hablo lo que me dé la gana a mí. Así que si quieren venir a matarme aquí pueden venir a matarme cuando quieran. O pueden encarcelarme, pueden hacer lo que quieran, lo que sí no me pueden callar nunca en la vida. Porque esto es un descaro lo que hay aquí, ¿no? Esto es un descaro. Nadie ha podido aquí cocinar. Los niños, las personas mayores que hay aquí que no han podido comer porque no hay corriente. A ver, ¿por qué? Porque esto es una planificación. Esto no es que haya avería ni mucho menos, esto es la planificación que hay. Pero entonces lo más bonito es una cosa, que no le avisan a la población. Porque a la población hay que avisarle de lo que se va a hacer. ¿Entiendes? Compartan ahí en la oscuridad de la noche, porque estamos en la oscuridad de la noche. No se ve nada. ¿Entiendes? No se ve nada. Y entonces,
Si a alguien le molesta. Si pasó algo súper extraño. Acabo de hacer una directa denunciando al régimen. Denunciando al régimen porque están quitando la electricidad a unas cuantas provincias en Cuba y no me sale la directa ni en mi muro, ni nadie tiene acceso a verla. No sé qué estará pasando. Y entonces mi interés es que la directa tenga visualización, que la denuncia llegue a donde tiene que llegar y que sea compartida. Sobre todo que la vean los cubanos, a ver si, no sé, alguien hace lo que pocos estamos haciendo en este país. Entonces yo estaba denunciando. Voy a hacer café. Mira, gato, tengo café. Mira, café de rico, ¿viste? Entonces estás haciendo la denuncia que tienen aquí en Cuba unas 5 o 6 provincias que tienen a La Habana, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Holguín y Santi Espíritu. Le han quitado la electricidad y se la ponen un par de horas y se la vuelven a quitar. Porque si la termoeléctrica, que si no tienen rendimiento, que si, no sé, ustedes saben, las termoeléctricas no tienen rendimiento porque ellos no hacen las cosas como tienen que hacerlas. No hacen nada, no arreglan nada, toda su economía, todo lo que ellos tienen es para ellos, para ellos poder vivir como ellos quieren vivir, capitalistamente, como quisiera vivir yo, y como quisiera yo que viviera mi pueblo, Cuba. Y a mí me da envidia, yo tengo que acusarlo, yo tengo que levantar la denuncia y decirlo así, porque yo no puedo esconderme. Yo no puedo esconderme. No, porque si no ponen la electricidad para que ellos, para poder vivir como ellos quieren, capitalistamente. A mí eso me da envidia. ¿Tú sabes por qué? Me da envidia que estos panzones vivan capitalistamente, porque yo también quiero y no puedo. Porque a mí me gusta trabajar. A mí me gusta ser digna. Y yo siento envidia. Ellos tienen una panzona así, que no le cabe adentro de las camisas. Y yo estoy 84 libras, estoy pesando. Increíble. Entonces, denuncio al gobierno, porque esto que está pasando es culpa del gobierno, que tienen al país completo sin medicamentos, sin comida, sin nada, sin atención de nada, no tienen nada, no, ellos tienen este país, pero para que es una catástrofe lo que está pasando en este país. Y yo como soy, aquí en Cuba tienen miedo, ellos tienen miedo, no quieren hablar, hablan bajito, ellos hablan bajito, para que nadie los oiga, no quieren que los oiga la seguridad del Estado, no quieren, tengo un gato por ahí dando perreta. ¿Qué tú haces aquí? El gato no es mío. No quieren, me fui. Dame el café. Entonces, hay que denunciar al gobierno comunista de este país. No sé cómo subió, estoy en cámara, no sacas así para acá. Entonces hay que denunciar al gobierno, hay que denunciarlo porque ellos viven capitalistamente, mientras que tienen al pueblo muriéndose de hambre, a estas provincias que ya mencioné, las tienen sin electricidad, se la ponen un ratico, se la vuelven a quitar. Encima de eso hago la directa haciendo la denuncia y no me le dan visibilidad, no sé qué están haciendo ya, hasta dónde van a llegar. Ya ellos no saben qué hacer. Mira, un vertigo, mi amor, no me voy a callar. ¿Viste?
para que me sigas diciendo esas cositas que tú me dices, que tú me mandas a decir por Messenger. Qué lindo. A mí me encanta que tú me digas terrorista. Un B. Voy a seguir hablando, no me voy a callar. ¿Tú sabes por qué, un B? Porque no quise el comunismo ahí que era chiquita. No lo quiero hoy y no lo quiero mañana. Y lo voy a denunciar mientras pueda. Voy a denunciar al gobierno mientras pueda. ¿Oíste, hombre? Bello. Para que me sigas mandando a decir terrorista. Terroristas son ustedes. Terroristas son ustedes. Que tienen al país muriéndose, los están matando. Están usando tremenda estrategia. Como ustedes saben qué inteligentes son ustedes. Aquí, mira, ya todo el mundo sabe. Ya todos los estados saben que ustedes usan al país para causar lástima, para engrandecerse capitalistamente, mientras que el pueblo se está muriendo. Pero eso es culpa del pueblo. Pero yo, un B, mira, yo formo parte del pueblo. Yo hablo por mi pueblo. ¿Viste? Un B, para que siga diciéndome todo eso que tú me dices. Pero mira, no lo publiqué las veces que tú me has mandado a decir todo lo que me has mandado a decir. Yo no lo he publicado. Yo no he hecho la denuncia. Yo lo he dejado así. Así yo lo he dejado así. Cuando vuelvas a hacer, lo voy a publicar y te voy a denunciar. Para que todo el mundo vea cómo funciona el régimen comunista de este país. Y que hoy lo estoy denunciando. Porque ustedes tienen una pila calladitos, mira, por miedo. Pero yo tengo miedo a todo lo que ustedes me pueden mandar a hacer. Yo tengo tremendo miedo. Pero hablo, porque en todas esas provincias que ustedes están quitando la corriente, porque ustedes no le crean al país las condiciones que tienen que crearle para que el país tenga lo que tenga que tener. Hay niños chiquitos, niños pequeños, que las mamás tienen que hacerle leche, tienen que hacerle comida. Esos niños tienen que ir a la escuela. ¿Viste? Tienen que hacer esas mamás y esos papás, con esos niños tienen que hacer todo lo que hacen todos los seres humanos en cualquier parte del mundo con desarrollo. Que ustedes no dejan que el país se desarrolle pues solamente por mantener el poder y vivir en ese pedacito capitalistamente que ustedes viven. Ustedes tienen a sus hijos, los tienen bien, que no les falta de nada. Están viviendo, pero no me importa porque cualquier presidente en este país, vive así, pero bueno. Pero a mí lo que me duele es que ustedes tienen al país como lo tienen, ¿ves? Y que usan al país para causar lástima y obtener más recursos económicos, más capitalismo, más para vivir perfectamente. Yo también tengo derecho. Y Cuba también tiene derecho. ¿Ves? Capitalismo le gusta a todo el mundo. Yo quiero eso. Para mi país, para mi pueblo, para mi Cuba, para mi tierra. Y otra cosa, no me voy del país. No me voy del país. Yo me voy a morir en el intento de ver a mi país vivir capitalistamente. ¿Lo logro ver o me muero en el intento? Porque tú sabes qué pasa. Que esta cubana que está aquí no es como muchas cubanas. Yo voy frontal, yo no creo en chisme ni en brete. Yo voy y estoy con el que está frontal. Con esos que no le importa chisme, que no le importa el brete y que no reaccionan ante nada, con eso estoy yo. ¿Viste? Que tú tienes una pila entretenido y usan tremenda estrategia de Estado, con tremenda estrategia, tratando de confundir y de poner a la gente a chocar. La gente va a aprender, Pipo. La gente va a aprender. La gente van a saber lo que es bueno y lo lindo que es vivir capitalistamente, donde la gente tiene que llamarte. Mira, yo no trabajo, pero a mí para visitarme tienen que llamarme primero, a ver si yo estoy en condiciones
de recibir una visita. Y yo quiero vivir así, pero trabajando en un capitalismo con libre mercado, donde a mi país no le falte nada, ni tenga que pasar por nada, ni por todo lo que ustedes lo tienen, están sometiendo el país completo. Cuando toda Cuba se les vire a ustedes y toda Cuba piense como pensamos unos pocos aquí en Cuba, ustedes van a ver lo que van a ver. Mira, no me puedo extender.